gracias a todos por estar aquí. Siempre lo digo en todas las presentaciones, pero creo que no me voy a cansar nunca de decirlo. Si yo escribo es por vosotros, no para vosotros, sino gracias a vosotros. Yo escribo gracias al aliento que mis lectores me dan. Es decir, cada vez que alguien me dice que ha leído un libro mío y que ha pasado un rato delicioso, o que se ha enganchado, o que no ha dormido una noche por saber lo que pasaba, yo soy feliz. Por lo tanto, agradezco a todos vosotros no solo el hecho de haber venido, sino también el hecho de ser lectores, que no decaiga lo de ser lectores, por Dios. Doy las gracias a la editorial que han confiado en mí. Indicios es el sello de Urano que ha publicado este libro. Aquí tenemos una pequeña representación. Doy las gracias a la traductora, que también me ha hecho el honor de venir. Laura Maqué, muchas gracias. Doy las gracias a la librería. Por supuesto, doy las gracias y la bienvenida a los músicos. Tenemos, como podéis ver, un blanco y un negro, como debe ser, como debería ser siempre, ¿no? De lado, sentados de lado, conviviendo y compartiendo. Héctor se ha formado como músico en África, y esto que tiene aquí delante es un balafón, luego él os lo explicará. Y Laye es de Senegal, de Casamance concretamente, Mandinga, aunque también habla bolo, y supongo que habla otras cosas, porque en Senegal, si no me equivoco, hay 7 lenguas oficiales. Sí. Y si me lo permitís, voy a leer una dedicatoria que había pensado que saliese en el libro, pero a veces los duendes nos hacen jugarretas y en el libro no está, pero lo voy a leer ahora. Este libro está dedicado a todas aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su mundo y abordar la vida más allá de lo conocido. Sin ellos, la humanidad estaría anclada en tiempos pretéritos. Muy especialmente a Samba Gueye, quien un día me pidió que escribiese su historia y no cejó hasta conseguirlo. Que no tarde en encontrar ese pedacito de paraíso que por justicia le corresponde. Inshallah. Samba creo que va a venir, pero no sé si va a venir a horario europeo o horario americano. Bueno, sé que tenía que vivir, bueno, tenía una serie de cosas que hacer y que cuando acabase vendría por aquí. Estoy segura de que les hará un momento a otro. Y también voy a adelantar, porque las personas que habéis leído el libro siempre me preguntáis ¿qué ha sido de este chico? Claro, cuando terminé el libro, él estaba en unas condiciones de precariedad, en una situación tremendamente difícil. Pero ahora puedo decir que ha pasado el tiempo y las circunstancias han cambiado y que en este momento precisamente Samba es un hombre feliz. Bueno, después yo hablaré un poco más, pero si os parece bien vamos a dar paso a los músicos porque los tenemos aquí, por supuesto, y porque yo creo, me parece a mí, que este libro siempre tiene una música de fondo. Es una música de djembé y ellos van a tocar una cora, que es este instrumento maravilloso, y el balafón, no sé si hay alguna otra cosa, pero estaría bien empezar con un poco de música. ¿Bueno? Hay un bolón ahí, si lo quieres. Hay un bolón, sí. Esto es el bolón, mira, lo voy a enseñar. Aunque no sé. ¿Cuál? Es un bajo de 3 cuerdas. ¿De 3 cuerdas? De piel. Vamos a dejarles que nos toquen una pieza y después vamos a tocar. Antes os agradecer también su ayuda totalmente desinteresada a Magda Tianfa, que me ayudó a corregir la ortografía en lengua wolof. Evidentemente yo no sé hablar en wolof. Y Samba es de ciencias, no es muy de letras. Por lo tanto,
a pesar de que él me fue escribiendo y corrigiendo, pero escribía a veces una ortografía francesa, a veces yo veía que había cambios. Y pregunté, ¿qué pasa? Y dice, bueno, es que a veces lo escribo con ortografía francesa y a veces con ortografía Wolof. Eso era cuando nos entrevistábamos y yo tomaba notas para un posible libro. Y al final le dije, sí, finalmente escribimos el libro, vamos a tener que tomar una decisión, optar por una de las dos ortografías. Estuve dudando porque en Senegal los carteles de las ciudades, etcétera, en general están escritas con ortografía francesa, pero al final opté por el Wolof, tal como se escribe en Wolof, porque pensé que era un pequeño homenaje a las lenguas originarias del país, simplemente por eso. Lo que ocurre es que por lo visto pues hice muchas faltas de ortografía, por lo tanto en esta segunda edición tuve la oportunidad de corregirlo gracias a Magdar, que me ayudó, me dijo, bueno, esto está muy mal escrito. Y podía, bueno, claro, contar muchas cosas del libro, pero hay que leerlo. Así es que lo que voy a decir es que, a pesar de que está inspirado casi literalmente en la historia de Samba, yo construí una novela. Esa era una de las advertencias que yo le hacía cuando él me decía, escribe mi historia. Y yo le ponía peros siempre, ¿no? Porque estaba un poco asustada, no sabía si sería capaz, no sabía qué esperaba él de ese posible libro, pero bueno, finalmente tenía tanta determinación que yo tuve que ceder y le advertí eso, que tal vez no le iba a cuadrar todo exactamente. Él me decía siempre, d'accord. Por lo tanto, seguimos estando d'accord. Y al final hay algo que también a veces me preguntan, y es que al final del libro, y no revelo nada especial, Samba tenía un hijo que me lo inventé. Os lo digo para que después no me vengáis a preguntar qué ha sido de ese niño. Ese niño ha nacido ahora. Ahora sí. Ahora Samba tiene un hijo y ese es uno de los motivos, por no decir el motivo, de ser el hombre más feliz del mundo. También quería comentar que eso es una cosa personal mía, pero que no sabía, porque yo soy una vocación tardía. Yo empecé muy tarde a escribir libros y empecé casi sin darme cuenta. Fueron las circunstancias que me llevaron un día a advertir que por el azar disponía de un tiempo que podía dedicar a lo que me apetecía. Es una cosa que nunca me había planteado, ya tenía 40 muy largos cuando me di cuenta de eso. Entonces fue cuando me salió un libro y entonces experimenté que me gustaba más que todo lo otro, escribir libros, y ya no paré. Pero hasta que no estaba escribiendo no me di cuenta que en todos los libros hay una canción, siempre, como mínimo. Y claro, cuando escribía Tambacounda, pensé, aquí no va a poder estar una canción porque yo no sé canciones senegalesas. Sin embargo, a veces el azar pues tiene estas jugarretas curiosas, ¿no? Porque cuando estaba leyendo un libro para documentarme, le había pedido a Samba que me diese bibliografía y él, como he dicho antes, no es muy de letras, pero me dijo unos cuantos libros que le habían hecho leer en el instituto y estaba leyendo unos preciosos cuentos de Amadou Koumba. El autor se llama Birago Diop, es un poeta y escritor senegalés. Y bueno, me encantaron, pero además veía que había tanto paralelismo con las fábulas de la liebre y la tortuga y esos cuentos de animales nuestros, que pensamos que son tan nuestros y que sin embargo resulta que forman parte de la tradición oral del Senegal, por ejemplo, porque los cuentos de Amadou Koumba son la transcripción de los cuentos que contaba el griot de la tribu del autor, de Birago Diop. Que él lo quiso escribir o transcribir para que no se perdiese. Entonces la sorpresa fue que en uno de esos cuentos encontré una canción que yo me sabía
que además es una de mis canciones favoritas. Y ya no pude evitar de ponerla en el libro. Entonces, si os parece, os voy a leer el párrafo donde aparece esto. Es un capítulo en que Samba es un adolescente y está viviendo la muerte de su abuelo. Su abuelo fue una figura muy importante para él. Yo a veces digo que la fuerza enorme que tiene Samba para salir adelante, para soportar todas las adversidades, para luchar y volver a levantar siempre la cabeza a pesar de todo, en parte tal vez le venga de este abuelo, que era un excombatiente de la Segunda Guerra Europea. Después de la muerte, él es un adolescente, ya ha conseguido llegar hasta el instituto, lo cual no es nada fácil, si nos ponemos en sus circunstancias, y está bastante afectado, y le sucede que algunas veces su abuelo le viene a la mente, y le parece que lo escucha, o le parece que lo ve, le parece que le habla, y está casi asustado de pensar que no distingue la realidad de los fantasmas de su mente, ¿no? Y bueno, voy a pasar la voz, ¿vale? Le sucedió muchas veces. Como el estribillo de una canción, su abuelo se hacía presente una y otra vez, marcando dolorosamente su ausencia y mostrando al mismo tiempo que los espíritus preclaros no desaparecen como una nada de materia muerta. Aquel día, de lágrimas y gotas de lluvia, Samba se encerró en su cabaña a esperar que pasara el diluvio. Al azar sacó del fondo de la bolsa de equipaje, que aún no había acabado de deshacer, un libro de cuentos que les había hecho leer la profesora de literatura. Quizá no fue el azar. Quizá fue que era el único que tenía. Se lo había pasado a un alumno del último curso cuando él hacía el primero. Pero sí fue el azar, o no, el que le mandó abrir los cuentos de Amadou Koumba por una página determinada y leer sin mirar de dónde venían ni a dónde iba la historia. Escucha las cosas antes que a la gente. La voz del fuego se oye. Escucha la voz del agua. Escucha el viento, el gemido de las ramas. Es el aliento de los antepasados. Y quedarse mirando la lluvia inclemente y las semillas dentro del zurrón que había dejado junto a la puerta y preguntarse qué era cierto y qué no de lo que sentimos y vemos. La profesora de literatura, la mujer elegante que le había dicho a Suleimán que había entablado un centro de acogida para estudiantes pobres, insistía en valorar la escritura de Mirabeau Diop, el autor de los cuentos. Diop era, según ella, un hombre culto e inteligente que había vivido en el extranjero y había ostentado cargos de responsabilidad. Sin embargo, transcribía los cuentos de un anciano griot y se consideraba a sí mismo tan solo heredero de la tradición oral, responsable en cualquier caso de escribirla con el fin que no se pierda entre el torrente de ciencia y tecnología, que ascendiendo por una espiral acelerada nos hace olvidar que el agua va siempre hacia abajo, que el aire aviva el fuego y que a menudo la naturaleza nos da hecho aquello que en un laboratorio nos afanamos en fabricar. Aquellos que han muerto no nos han dejado. Se hallan en el pecho de la mujer, se hallan en el reclamo de un niño y en la brasa que se inflama. Los muertos no están bajo tierra, se hallan en el fuego que se enciende, se hallan en la roca que suspira, se hallan en las hierbas que lloran, se hallan en el bosque, se hallan en la casa. Los muertos no están. Bueno, este episodio hace referencia al animismo, que a pesar de que en Senegal la religión oficial son musulmanes mayoritariamente, pero el animismo no se pierde. Y Samba cree en los espíritus. Yo pienso que nosotros siempre hemos creído también. Por lo menos a mí me educaron rezando cada noche al ángel de la guardia.
guarda, que ojalá existiera, la verdad. Y siempre hemos tenido los altares llenos de santos y la mayoría de nosotros, por lo menos los que tenemos una edad, llevamos el nombre de un santo patrón que supuestamente nos debería de proteger durante nuestra vida. Por lo tanto, ¿para qué me va a extrañar? Para nada, al revés. Pienso que probablemente es cierto que los muertos no desaparecen del todo, que en algún lugar quedan y que debemos venerar su memoria, preservarla, guardarla en los escritos, guardarla en nuestra conducta, sobre todo, de todo aquello que nos hace más dignos. No quisiera extenderme mucho, sobre todo no quisiera decir demasiadas cosas sobre el libro, que como he dicho antes tenéis que leer. Simplemente deciros que mi ida al Senegal, pienso que por eso la editorial acertó poner que es un viaje en 2 direcciones, supuso para mí, diría que ir al origen de todo. Yo pienso, como ha dicho Esther, que las personas que viajan a África se enamoran de África porque, según dicen, todos venimos de allí. Entonces, un viaje al origen debería ser forzosamente entrar dentro de uno mismo y verse tal como es por dentro y descubrir que por dentro somos exactamente iguales, que no hay ninguna diferencia. Que la abuela de Samba es la misma abuela que me cuidaba a mí. Yo no tuve abuela, pero si la hubiese tenido. Y que los sentimientos que mueven las personas son absolutamente universales. También quería subrayar un poco lo que he dicho en la dedicatoria, de que pienso que las migraciones no solo son importantes, es que son imprescindibles. ¿Dónde estaríamos si no hubiésemos migrado? La humanidad es migrante, se ha movido siempre. Es absolutamente instintivo seguir al pan y irlo a buscar a otra parte. Pero es que además son las migraciones las que nos hacen aprender y crecer. Por lo tanto, vivan las diferencias, que vivan las diferencias de color, las diferencias de costumbres, las diferencias de hábitos, las diferencias de lenguas, que vivan los popurrís de lenguas, pero que no se nos olvide nunca que todos, absolutamente todos, somos nada más que personas, seres humanos, tanto si vivimos aquí o vivimos allá, como si nos empeñamos en trazar líneas artificiales que nos separen a los unos de nosotros. No me quiero alargar más, os dejo con la música, que creo que es más agradable escuchar que mi voz.